Yo creo que si tú te levantas un día y dices voy a hacer algo que rompa con todo porque quiero ser moderno, seguramente nunca serás moderno y nunca... O sea, son cosas que se adquieren de un modo natural y que se incorporan a tu vida, son pulsiones que se van incorporando y que luego de un modo también bastante natural han de escribirse, porque si no se nota que es una construcción y eso tampoco funciona. Por eso quiero decir también con esto que hay que intentar estar, o sea, hay que ser audaz, pero no por serlo, vamos a decirlo así. La publicación en 2006 de la novela de Agustín Fernández Mayo, Nocilla Dream, supuso una auténtica revolución en el panorama literario nacional. Desde entonces su autor no ha parado de recibir todo tipo de elogios por parte de crítica y público. Físico de formación y poeta de vocación, de él se ha dicho que llegó para regenerar la narrativa en castellano e incluso algunos quisieron ver en él al estandarte de aquella desafortunada etiqueta que se dio en llamar Generación Nocilla. Tras su paso por el ciclo Presencias Literarias de la Universidad de Cádiz, hoy en Tesis nos acercaremos al particular universo creativo de este personalísimo autor. La literatura siempre me gustó mucho, al mismo tiempo también me gustaban las ciencias, pero bueno, al final decidí estudiar ciencias, pero siempre al mismo tiempo me interesó mucho la literatura o otras cuestiones como la filosofía o la teoría del arte. La física es una creación que sale de la mente humana, como cualquier otra, como un cuadro, como una novela, y por lo tanto es una construcción que está dotada de su parte de creatividad, de su parte de sus metáforas, de sus momentos que no siempre son mecánicos, o casi nunca. Y a mí me atraía mucho todo esto, aparte de frases o términos científicos que en sí mismos son metáforas, que me parecen bellísimos. Bueno, el mero hecho de decir Big Bang, el Big Bang, eso es una metáfora en sí misma, ¿no? Es una metáfora extraída pues, de la literatura, evidentemente, pero que tiene una conceptualización muy exacta científica. O sea, que eso es lo que me atrae a mí, o sea, lo que me atraía de ese tipo de cosas. Que dentro de cosas que aparentemente están absolutamente conceptualizadas matemáticamente, etcétera, en realidad, si lo empiezas a ver, son metáforas en sí, son literatura. Porque también así está el mito de que la poesía es algo absolutamente libre, por decirlo de alguna manera, que es una especie de creación arrebatada que no responde a ninguna ley, y que las ciencias es todo lo contrario, una creación casi mecanicista, hiperracionalista, y no es verdad. Cuando estás en ambos lugares sabes que la ciencia está llena de momentos casuales, de luces que de repente alguien ve y que no sabe por qué las ve, como en la poesía, y la poesía, por otra parte, también está llena de momentos monótonos y de momentos, bueno, de mucho trabajo, no diría mecánico, pero bueno, por no hablar, por supuesto, de la novela, que eso sí que es mucho más mecánico. Yo si no hubiera estudiado física, nunca hubiera escrito como he escrito. Y no tanto porque haya unas importaciones directas de la física ahí, porque no es algo mecánico, es porque, no sé, hay una especie de ambiente o de estructura que se traspasa de un lado a otro. Curiosamente, que se traspasa de un modo desdibujado. A mí lo que me interesaba más siempre fue la poesía. Y de hecho yo me considero poeta antes que nada. Creo que mis novelas son poemas disfrazados de novela y mis ensayos son poemas disfrazados de ensayo. Para mí todo parte de la poesía. Hay que decir que las personas a las cuales nos incluyeron ahí, ninguno pedimos estar ahí. En realidad esto fue una etiqueta que puso la prensa cultural española desde un periódico en Barcelona y simultáneamente otro en Madrid, y para agrupar a una serie de creadores, de escritores que a raíz del boom que fue Nocilla Dream se hicieron visibles
aunque llevaban escribiendo narrativa mucho más tiempo que yo. De hecho, yo no había escrito nunca narrativa hasta ahí, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad es algo que los propios implicados nos enteramos por la prensa, como se suele decir, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, yo no creo que exista una generación nocilla, evidentemente. Lo que sí que existió y existe es lo que se puede llamar una nueva corriente narrativa, que desde luego no tiene por qué llamarse como una de mis novelas, se le pusieron otros nombres, ¿no? Como Generación Mutante, Generación Afterpop o X, o bueno, X no, X era otra generación. Y bueno, pues sí que es verdad que arrancó una corriente narrativa nueva que evidentemente no narrábamos o no narramos las cosas como la generación exactamente predecesora. Me reconozco en esa definición porque la dice gente que tiene mucha valía intelectual, crítica y que sabe mucho más que yo de literatura. Pero no solo por eso, sino porque también lo dice el público, o sea, los lectores, ¿no? En ese sentido no me queda más remedio que creerme que algo tiene que haber ahí. Pero también es cierto que cuando yo escribí el proyecto Nocilla o luego Limbo, o cuando hacía mi poesía, que insisto es de donde sale todo, bueno, no tenía una idea de que fuera a regenerar nada, francamente, ¿no? Hombre, si escribí todo esto es porque creo que es presentable y que es bueno, sinceramente, y que está bien y que ahí está. Pero desde luego nunca pensé que eso fuera a poner patas para arriba nada. Pero bueno, sí que es verdad que cada vez me llegan más ecos de lo que ha significado. Bueno, a mí a veces me extrañan también, pero por ejemplo, Nocilla Dream, ahora hace antes de Navidad, que ha sido traducido al inglés, el periódico The Guardian lo ha seleccionado como de los mejores del año en Gran Bretaña. El caso es que, bueno, algo tendrá, evidentemente, pero si me preguntas tampoco sé demasiado responder qué tiene eso. Pues yo cuando me siento a escribir no pienso ahora soy escritor, nunca. Soy el mismo que hace 5 minutos freía un huevo o veía la televisión o leía un libro o hablaba con un amigo o no hacía nada. Por eso no sé hasta qué punto yo me llamo a mí mismo escritor. Pero bueno, de cualquier modo es algo que no lo pienso demasiado. No me interesa pensar demasiado en lo que hago, porque eso creo que me impide avanzar. Prefiero dejarlo así y que las cosas vayan fluyendo. Hay algo que a veces me preguntan, ¿pero tu literatura qué es? Porque no es un realismo mágico, no es un realismo social, no es un género fantástico. Entonces yo un poco inventé un nombre porque me parecía que podía encajar a falta de otro nombre mejor, que es realismo complejo. Es decir, creo que es una literatura profundamente realista porque habla del mundo y de mi mundo, pero ¿en qué ámbito? Pues en el ámbito de la complejidad. Y para mí, ¿qué es la complejidad? La complejidad es que vivimos en un momento en el que cualquier tontería que puedes ver por la televisión, puedes ver que está conectada con algo que sentimentalmente te afecta y con algo de una alta cultura o con algo que te han contado ayer. Esa especie de creación en red, que es una complejidad contemporánea, que hasta hace 20 años no existía, bueno, pues es un modo mediante el cual de alguna manera mezclo todos estos elementos que te decía antes, la cultura popular con la alta cultura, etcétera, sin prejuicios estéticos. A mí a veces me dicen que mis novelas son experimentales. Claro, es una afirmación que yo no comprendo de ningún modo, porque para mí son todo lo contrario, son absolutamente realistas, describen el mundo tal como yo lo veo hoy y como creo que en realidad lo vemos todos. Lo que es experimental es escribir novelas como escribirlas hoy como hace 40 años, porque ya nadie habla así,
el mundo ya no es así, eso sí que es experimental. Y si es un buen experimento, si se hace bien, no digo que no. Pero desde luego, yo lo que creo es que lo que narro, según mi mundo, mi cultura, mi cosmos, y mi contemporaneidad y mi entorno me lo sugieren.